Ciencias Naturales, Guía 7, Biología segundo medio. El objetivo de esta guía es describir el ciclo celular y las etapas que lo conforman. Ya hemos conocido la localización y la estructura química del ADN. Por lo tanto, hoy vamos a recordar que al interior del núcleo de una célula eucarionte encontramos la molécula de ADN enrollada a unas proteínas llamadas histonas que permiten que esta molécula se condense, se compacte y que cuando la célula entra en división celular surgen los cromosomas. Toda célula tiene un ciclo de vida llamado ciclo celular. Este ciclo termina con el proceso de división celular que le permite a la célula transmitir su información genética a sus descendientes. El ciclo celular y el proceso de mitosis. En el ciclo celular nosotros encontramos dos grandes etapas, la interfase y la fase M. Cuando una célula ha pasado por el ciclo celular, puede tener dos opciones. Lo primero es quedarse en la etapa G0, que consiste en que la célula queda inactiva con respecto al ciclo, pero continúa haciendo las actividades para las cuales fue creada. O bien, continúa nuevamente en el ciclo celular, comenzando un periodo de interfase en el cual la célula se prepara para su división y que se subdivide en tres etapas. La etapa G1, donde la célula aumenta su tamaño y duplica las estructuras que la forman. Además, sintetiza proteínas que van a ser necesarias para el proceso de división celular. Luego pasa por la etapa S, donde se produce la duplicación del material genético, porque debe ser repartido en partes iguales entre las células hijas, para culminar con la etapa G2, donde la célula y su metabolismo reparan cualquier error ocurrido en las etapas anteriores, reorganizan sus estructuras y comienza la formación de algunas que van a ser necesarias para la fase M. La fase M corresponde a la división celular y consiste básicamente en el proceso de mitosis y citocinesis. La citocinesis no es una etapa de la mitosis, forma parte de la última etapa y es un proceso donde las células deben dividir su material genético. La mitosis es la división celular, específicamente la división del núcleo de las células eucariontes, que da origen a dos nuevos núcleos que se crean, creando dos nuevas hijas que reparten el citoplasma y todas las estructuras en partes equitativas. Cada una de las células que se forma en mitosis es idéntica a la célula progenitora. ¿Cómo se dividen las células? Este proceso de división celular, llamado mitosis, consta de 4 etapas. Los científicos las han dividido describiéndolas primero como una condensación de la cromatina, donde el nucleolo, que está al interior del núcleo y que contiene el material genético, se desintegra para permitir la liberación de este ADN, y los centriolos que posee la célula migran hacia los polos opuestos, dando inicio a la formación del uso mitótico. El uso mitótico son estructuras de proteínas que permiten tomar a los cromosomas para permitir su movimiento al interior de la célula. Este proceso se llama profase temprana y los científicos han dividido la profase en dos: en profase temprana, cuando se inicia la división celular, y la profase tardía, en la cual la envoltura nuclear, llamada carioteca, se rompe definitivamente y el uso mitótico comienza a interactuar con los cromosomas, que ya se ven mucho más condensados que en la profase temprana.
Por lo tanto, la profase tardía complementa el proceso de profase temprana, siendo uno solo que los científicos han decidido separar para estudiarlo de mejor manera. En las imágenes pueden observar un esquema de una célula en profase temprana y una imagen microscópica de una célula en profase temprana. Y lo mismo ocurre para el caso de la profase tardía, un esquema y una célula en una imagen microscópica para profase tardía. El siguiente proceso que continúa a la profase tardía es cuando el uso mitótico, ya con los cromosomas bien condensados, se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Los cromosomas son ubicados en el plano ecuatorial. Los usos mitóticos se encuentran unidos a los centriolos que están en los polos celulares, formando una especie de cinturón en la célula. Luego de esto, luego de la etapa de metafase, los científicos describen una siguiente etapa donde los microtúbulos se cortan, separando las cromátidas hermanas que forman el cromosoma. Cada uno de los brazos que forma el cromosoma recibe el nombre de cromátida, una unidad longitudinal formada por dos brazos y un centrómero, y los microtúbulos empiezan a tirar de estas cromátidas hasta separarlas. Estos procesos ocurren durante la anafase y se da inicio parcial al proceso de citodiéresis. En anafase, entonces, los cromosomas migran hacia los polos celulares, iniciándose así en la última parte de este proceso de división celular, llamada telofase, donde los cromosomas llegan a los polos, se reestructuran los núcleos, la carioteca se vuelve a formar alrededor de ellos, cada cromosoma ahora es formado solo por una cromátida y al final de este proceso la célula divide su citoplasma en dos partes iguales, junto con cada una de sus estructuras, generando dos células hijas idénticas a la célula madre. En resumen, la división celular, llamada mitosis, ocurre en una etapa de profase, donde comienza la condensación de los cromosomas y la formación del uso mitótico, y los centriolos migran hacia los polos, y los usos mitóticos se adhieren a los cromosomas para poder moverlos y ubicarlos en la etapa de metafase, en el plano ecuatorial, para luego separar las cromátidas hermanas, llevándolas hacia los polos y dar paso al proceso de citocinesis que permite formar dos células hijas idénticas a la original. En general, la mitosis es un proceso continuo que describe los cambios en el núcleo de la célula durante su división. Se produce en células diploides, simbolizadas con 2N. Esto quiere decir que son células que contienen dos copias de cada uno de los cromosomas de la especie. Una copia es entregada por el padre y el otro por la madre en el proceso de fecundación. En la mitosis, la célula que se divide se llama célula madre y sus descendientes se les llama células hijas. Cada una de las células hijas tiene los mismos cromosomas que la célula madre y su material genético es el mismo. Actividades a desarrollar en la guía 7. En la primera parte, debes resolver 12 preguntas relacionadas con el contenido. Algunas de ellas puede contestarlas de forma textual y otras es necesario que analice las imágenes y la información para poder resolverlas. El segundo ítem de las actividades a realizar le pide investigar qué es la meiosis, otro tipo de división celular, y por qué es distinta a la mitosis.
Esto le va a permitir conocer un poco sobre el tema que trabajaremos en la guía 8.